La renovación agropecuaria. En los anales de la sociedad rural apareció una carta fechada en noviembre de 1892 que Benigno del Carril dirigió al vicepresidente primero de esa organización, Manuel G. de Guerrico. En ella detalla interesantes aspectos del manejo de su establecimiento agropecuario. Recogemos aquí los párrafos más significativos. El sistema empleado en mi establecimiento consiste en lo siguiente. La tierra se divide previamente en potreros alambrados de 1.600 a 2.000 hectáreas y enseguida se subdivide en lotes amojonados y enumerados de 200 hectáreas, sin alambrado intermedio. Estos lotes se arriendan a chacareros italianos con elementos y recursos propios, a razón de 4 pesos la hectárea, por el término de 3 años, con la obligación de dejar el terreno sembrado con alfalfa al finalizar el contrato, siendo de cuenta del establecimiento proporcionar la semilla de alfalfa. En la forma indicada se han sembrado el presente año en mi establecimiento de Rojas 1.000 cuadras cuadradas de alfalfa con trigo y maíz. Hanse empleado 25 kilogramos de semilla de alfalfa por cuadrada, o sea 25.000 en las 1.000 cuadras sembradas, que a razón de 4 pesos los 10 kilómetros son 10.000 pesos. Siempre que sea posible, la siembra de alfalfa deberá hacerse en potreros alternados con otros de pasto naturales para el mejor aprovechamiento de los pastos artificiales, de tal manera que, durante las estaciones lluviosas o de fuertes hielos, pueden trasladarse los animales de invernada a estos últimos, que con motivo de haber permanecido desocupados y de reserva se encontrarán en condiciones excelentes para entretenerlos en buen estado hasta que sea oportuno devolverlos nuevamente a los alfafares, a fin de que completen el engorde. Considero que en la privilegiada región norte sería un error, más bien dicho, una insensatez, roturar la tierra con el fin de cultivar prados artificiales de pastoreo, destruyendo imprudentemente la vegetación espontánea de sus ricos y variados pastos tiernos, muy superior a la alfalfa misma, puesto que tiene la ventaja inapreciable sobre esta de soportar los hielos de la estación de invierno en plena vegetación y lozanía, superándola además en la rapidez y exuberancia de los engordes. El auge de Rosario. La ciudad de Rosario, que a comienzos de 1850 había sido tan solo un humilde rancherío, albergaba hacia 1900 más de 100.000 personas, en su mayoría italianos y españoles. Era un momento caracterizado por el auge de una burguesía local, sector social constituido en torno a las actividades del puerto exportador. En los años 90, esa burguesía recibía el impacto de la inmigración masiva, que hacía su parte en la transformación de la realidad social. También en esta década, y en consonancia con la política económica de la generación del 80, la región de influencia de Rosario, con amplias superficies sin ocupar y aptas para la explotación agropecuaria, creció con rapidez, tanto intensiva como extensivamente, y así, explica Alejandro Rothman en Prediagnóstico de la estructura productiva del área Gran Rosario, la demanda exterior impulsó las exportaciones y generó niveles de importación también crecientes. El puerto de Rosario se constituyó en colector de una rica zona agrícola y distribuidor de su producción hacia el exterior, lo que generó un portentoso desarrollo de la ciudad y sus adyacencias. El censo municipal de 1900 arroja para 1899 un total de casi 1,3 millones de toneladas de mercancías exportadas. Agreguemos que el carril jugó un importante papel en la conformación de la estructura de la región, tanto en lo que hace a la integración territorial como a la rentabilidad de aquellas explotaciones agrícolas que antes no eran viables por el alto costo de transporte.
De esta suerte, la ciudad-puerto de Rosario asentó su prosperidad en las funciones comerciales. Los ramos más importantes eran los de almacén y ferretería, correspondiendo a esta la maquinaria y enseres para la agricultura. Por su parte, las casas cerealeras vinculadas al mercado francés-inglés adquirieron gran potencial económico, desplazando del sector exportador a partir de la crisis de 1890 a los grupos comerciales tradicionales. Estos se orientarían hacia una actividad importadora vinculada al consumo de la ciudad y de una vasta zona del país. Progresaron también, aunque de manera aún más lenta, las actividades de transformación, proceso cuyos orígenes podíamos rastrear hasta 1875 y que tuvo un elocuente síntoma en 1880 con la fundación del Club Industrial. El censo de 1900 nos muestra el desarrollo de ciertas industrias. Fábricas de velas, confites, fideos, arpilleras, carruajes y caños, refinería de azúcar, fábrica de cigarrillos, de municiones, de caños de plomo y de balanzas, graserías, aserraderos, alfarerías, fábrica de calzado y de muebles, herrerías, fundiciones, molinos, etc. Adriana Beatriz Martino, historiadora, profesora de la Facultad de Humanidades y Arte de la Universidad Nacional de Rosario. La economía cuyana. Los importantes contingentes de inmigrantes, predominantemente españoles e italianos, que llegaron a Cuyo produjeron una transformación en la economía regional. Invirtieron los ahorros que reunían en la adquisición de parcelas que destinaron a la plantación de viñas, cultivada con métodos europeos. Hacia mediados de los años 80, en Mendoza, mientras los propietarios criollos vendían su producción vitivinícola, los inmigrantes elaboraban el producto de sus pequeños viñedos en bodegas propias. Su evolución financiera les permitió comprar después otras tierras situadas en zonas alejadas, aunque con buena irrigación. Este proceso llevó a una nueva situación, pues al finalizar las centurias, los no criollos habían logrado apropiarse del 93% de las tierras cultivables. Entre 1885 y 1903 se cultivaban en Mendoza aproximadamente 8.700 hectáreas de vid, 7.100 de trigo, 3.500 de maíz y 69.000 de alfalfa. Nice. Esta última actividad se relacionaba con la cría de ganado que se exportaba a Chile. En el lapso indicado, el ganado aumentó de 413.000 a 565.000 cabezas, predominando el bovino. La provincia contaba con 488 bodegas, 3 fábricas de cerveza y 42 molinos harineros. El gusano de seda tenía también significación. En San Juan existían 10.492 hectáreas de viñedos. La llegada de los ferrocarriles en 1885 facilitó la comunicación con el litoral. Esta circunstancia hizo que declinara el tráfico con Chile, aunque hasta finales del siglo la producción de ganado permitió a Mendoza mantener un importante comercio trasandino. San Juan exportaba hacia otras provincias 242.000 hectolitros de vino. En el orden financiero, la crisis del 90 hizo que el Banco Provincial de Mendoza emitiera vales que dieron lugar a operaciones ilícitas. En San Juan se había creado en 1888 el Banco Provincial mediante la suscripción de acciones y un préstamo de 10 millones de pesos, oro gestionado en Europa por la firma Otto Weinberg. En la provincia se abrieron también los bancos Agrícola y Popular de capitales locales y las sucursales de los bancos Nacional e Hipotecario Nacional. Debido a la iniciativa del fecundo e incansable ingeniero alemán Carlos Fader, el empresario del infortunio, se formó la Compañía Mendocina Exploradora del Petróleo, que extrajo 8 millones de litros mucho antes de que se conociera el petróleo patagónico. El producto se vendía a la Compañía Mendocina de Gas, a la Sociedad Anónima Parmigianus-Pallata, a la Compañía de Gas de Río Cuarto y al Ferrocarril Gran Oeste.
La empresa de Fader no pudo seguir adelante por obstáculos insalvables, entre los que figuró el sabotaje comercial de los ferrocarriles, que le elevaron las tarifas que cobraban a la compañía a fin de que el petróleo no pudiera competir con el carbón importado de Gran Bretaña. Mientras tanto, en San Juan, el ingeniero Medici obtuvo agua subterránea en Caucete, iniciando un renovador ciclo de explotación hidráulica del subsuelo. La reparación y rehabilitación del canal del dique de Potrero de Funes a San Luis fue la principal obra de riego puntana. Pedro Santos Martínez, ex rector de la Universidad de Cuyo, autor de Las Industrias durante el Virreinato 1776-1810 y la Nueva Argentina. Las industrias al filo del siglo. Las industrias textiles estaban bastante desarrolladas a finales del siglo XIX. Se producían medias, camisas, toallas, mantas, ponchos, similes ordinarios, capas, sombreros y zapatillas. Solo se importaban las calidades superiores. La manufactura de bolsas creció rápidamente con la expansión de la agricultura. 5 fábricas tenían hacia 1900 capacidad para producir más de 100 millones de unidades. La protección aduanera impedía la entrada del producto extranjero. Los hilados pagaban derechos relativamente bajos y se importaban a pesar de la abundancia de lana en el país. Muchas curtidurías y fábricas de artículos de cuero se habían establecido en el país antes de los años 90, pero la importancia de esta industria creció notablemente en aquellos años. El sector de los metales estaba representado en el periodo por fundiciones de hierro, cajas de hierro, talleres que producían varios tipos de maquinaria, fábricas de clavos y tornillos, camas de hierro, cajas de hierro, balanzas, utensilios domésticos y letreros metálicos. Las empresas de Pedro Bacena, Carlos Zamboni y Pedro Merlini se ocupaban de la fundición de columnas, vigas y barras, al tiempo que construían guinches, sierras, calderas y varios tipos de maquinaria. Otras industrias protegidas que lograron progreso importante durante el periodo fueron las de los carruajes, el vidrio, el papel, los fósforos y el tabaco.